Holística Integral con Daniel Muñoz. Mis queridos amigos, ¿cómo están? Aquí estoy ya con nuestra cita semanal con la salud holística integral. Y hoy vamos a continuar un poquito con este tema de los chakras que es tan, pero tan vasto, pero que al mismo tiempo nos va a ir dando mucho conocimiento para poder entender cómo controlar nuestra propia salud y obviamente darnos la posibilidad de prescindir de los médicos, incluso de nosotros, los terapeutas, porque el que logra dominar sus chakras, el que logra conocer sus chakras, prácticamente tiene casi la causa de todas sus enfermedades. ¿Por qué? Porque todas las cuestiones emocionales tienen que ver con un desequilibrio energético que está en los chakras, que es increíble. Los grandes médicos de la antigua China, precisamente con esas agujitas que ponían con la acupuntura o la acupresión o la digitopuntura, lo único que hacían era desbloquear esos circuitos energéticos llamados nadis, y con eso lograban perfectamente hacer que fluyera la energía por el cuerpo, y casi siempre uno de esos bloqueos tenía que ver con uno de los chakras. Principalmente, ya sabes, esos 7 que ya conocemos muy bien, que van desde el rojo hasta el violeta, desde el Muladhara hasta el Sahasrara, pasando desde luego por el central, que es Anahata, el chakra verde del corazón. Pero, oh sorpresa, el día de hoy te voy a hablar de algo que prácticamente no lo vas a encontrar en internet. Lo hemos empezado a trabajar hace aproximadamente unos 12 años, 13 años. Y nos dimos cuenta porque pues conforme vas trabajando y vas aprendiendo en este ejercicio de las terapias holísticas y de la sanación holística, te vas dando cuenta además de ciertas cosas que son como repetitivas en ciertos patrones. Y eso que nos tocó trabajar a nosotros en terapia fue algo bien interesante que hoy te voy a compartir, tal vez por primera vez en esta forma, así difundido públicamente. Sí, estamos revelando secretos, claro que sí. Fíjate bien. Ya sabes que tienes el chakra 1 que tiene que ver con la supervivencia, con las cosas físicas. Ya sabes que tienes el chakra 2 que habla de la cuestión sexual, de las emociones, de las relaciones humanas y del orden. El chakra 3 del poder, el chakra 4 del proceso de conexión con Dios, del amor propio, de la autoestima, de la misericordia, de todo esto. Sanación, creatividad y expresión a través del chakra de la garganta. El chakra de color índigo, que es el que nos habla de la clarividencia, del sentido común y del discernimiento. Y finalmente el chakra que se bloquea con los apegos, que es el de la trascendencia y la iluminación. Sí, quiero que te los aprendas, A mí me costó muchos años, pero vale la pena. Sí, es algo que es muy interesante aprenderte. Mira, qué interesante. Te voy a explicar. Dentro de nuestras observaciones, nos hemos dado a la tarea de ir poco a poco ayudándole a las personas a entender que muchas veces te ocurren cosas que pasan en otra zona del cuerpo, pero que tienen repercusiones en la otra, como si hubiera una especie de reflejo. Te voy a poner un ejemplo muy típico. Encontramos algo bien curioso. Nos dimos cuenta que todas aquellas personas que se dedican como muy profundamente a niveles excesivos, a niveles, perdón la expresión, a niveles prácticamente fanáticos con el tema espiritual, Dios para acá, Dios para allá, se empiezan a quedar sin dinero, se empiezan a quedar sin amigos, se empiezan a quedar sin relaciones, se empiezan a quedar sin sexo, o nos vamos al otro extremo. Empiezan a enriquecerse de una manera así como que desordenada. Empiezan a tener relaciones sexuales con cuanto feligres se acuerde, o sea, que esté ahí cerquita. Empiezan a tener así como que muchos amigos, pero son así como que de dientes para afuera. Y es muy interesante que eso pasa siempre. Luego, también observamos que a las personas a las cuales les gusta estar piensa y no hacen más que todo ponerlo en el tamiz de sus propias mentes, se empiezan a quedar solos, empiezan a tener disfunciones sexuales,
empiezan a tener problemáticas de infecciones de vías urinarias y se empiezan a volver completamente caóticos. Fíjate qué interesante que es esto. O por el contrario, personas que solo se dedican al sexo y que su vida tiene que ver con acostarse con alguien, dejan de pensar claro, dejan de tener discernimiento. El sentido común no es algo que los caracterice. No ven las cosas más allá de su pene, de su vagina o de su nariz. Fíjate qué interesante. Pues aquí es donde te vas a dar cuenta. El tema de la espiritualidad, así como lo habíamos hablado, tiene que ver con el chakra 7. El tema de los recursos y la supervivencia tiene que ver con el chakra 1. El tema del pensar y pensar y pensar tiene que ver con el chakra 6. El tema de la sexualidad y el orden tiene que ver con el chakra 2. Y si así vamos a seguir, entonces date cuenta que hay personas que hablan y 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 hablan. Y entonces su poder o aumenta desmesuradamente, sobre todo si hablan algo congruente, o si solo hablan por hablar y no por conversar. Eso es lo único que tienen, su palabra. Y aquí aplica el famoso perro que ladra no muerde. Oh, pero sorpresa, si tienes una persona con verdadero poder, que es capaz de ser un líder y que es capaz de decirte las cosas claras, te habla con una propiedad prístina. Por el contrario, una persona que tiene miedo, que no logra las cosas, tiene dos opciones. O te grita y vocifera, no tengo nada, no estoy enojado, ¿qué te pasa? ¿Qué tengo miedo? O, sí, entendí, no te preocupes, baja la voz. Fíjate qué interesante. El miedo obviamente se manifiesta o como una cuestión depresiva o como una cuestión de violencia. Ya te diste cuenta, ¿verdad? La correlación es directa. 7 con 1, el chakra 7 va con el 1, el chakra 6 va con el 2, el chakra 5 se corresponde con el 3. Y existen pares especiales como por ejemplo con el que está junto, por ejemplo el 1 con el 2 con el 3 o con el 4 con el 3 o con el 5 con el 4 o con el 6 y así. Y eso es bien interesante porque cuando empiezas a darte cuenta, por ejemplo, y así lo habla la medicina ayurvédica, te voy a poner una tablita de la medicina ayurvédica, te vas a dar cuenta que si tienes, por ejemplo, una persona que tiene miedo, que es el chakra 1, bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hazla trabajar en integración, que se empiece a manejar dentro de toda esa iluminación que le puede dar el conocimiento para que se integre y para que deje de tener miedo. Acuérdate de esto. Todo lo que en esta tabla que te estoy mostrando, si gira hacia el lado contrario de las manecillas del reloj, entonces tiene que ver con la energía. Pero si son cuestiones físicas, entonces haz el circuito girar en sentido de las manecillas del reloj. La medicina ayurvédica es una maravilla y utiliza, tal vez hasta sin saberlo, estas correspondencias. Es magia, es magia. El centro de control es Anahata, el chakra corazón. Y si a esto además le aunas, fíjate qué interesante. ¿Te acuerdas de los principios cósmicos? El principio del mentalismo, que es el 1, el principio de correspondencia, que es el 2, como es arriba es abajo, el 3, que es el de vibración, el 4, que es el de polaridad, el 5, que es el del ritmo, el 6, que es la causa y efecto, y el 7, que es la generación. Pues bien, ¿qué tal si pones el principio 7, que es el principio de generación, con el chakra 1, hasta allá abajo? O sea, 7 con 1. ¿Qué tal si pones el principio 2, que es el principio de la correspondencia, con el chakra 6? Y así. 7 con 1, 2 con 6, así exactamente. ¿Sabes qué ocurriría? Entenderías el poder energético de los principios dentro de los chakras en el universo septenario energético en el cual nos movemos en esta dimensión. Complicado, ya sé que es un montón de información, pero vuelve a ver la cápsula, entiéndela, date cuenta cómo en la Ayurveda trabaja y te vas a dar cuenta que vas a encontrar una increíble cantidad de soluciones a problemas que de repente no entendemos por qué ocurren, pero cuando lo ves desde esta luz, de que este chakra se mezcla con este y este chakra se mezcla con este y este se mezcla con este, y empiezas además a ver los principios,
te vas a dar cuenta de que tienes una impresionante solución en tus manos. Y todo depende de este conocimiento. Es de esta forma como te puedo ayudar a crecer en este orden de ideas, porque cuando conoces los chakras y conoces los principios cósmicos, inmediatamente todo fluye en la lógica armonía que corresponde a un ser divino, a una persona que es divina, tal como tú. Y además no te olvides, de esto te voy a hablar en una cápsula completa. Es el principio de la economía creativa o la ley de la economía creativa que nos enseña que es dando que se recibe. Así que si no quieres enfermar, aprende a dar en lugar de esa lamentable costumbre que tenemos de pedir y pedir y pedir para solo recibir, a veces sin darnos cuenta de que no estamos dando nada más que a veces lástimas. Yo soy Daniel Muñoz, espero que esto que te transmití, te compartí el día de hoy, te dé mucha luz, muchísima, que hace tanta falta en este tiempo para que puedas prescindir de la medicina y puedas comenzar a utilizar tu propio poder divino. Te veo en la próxima, no faltes.